Queridos hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta reflexión para este día viernes 19 de julio. Hoy la liturgia nos ofrece dos lecturas muy interesantes. La primera está tomada del libro del Éxodo, capítulo 1, capítulo 11, versículo 10 al capítulo 12, ¿cierto? Y esta lectura nos recuerda lo que es la Pascua, ¿no? Nos señala cómo Dios realizó prodigios y signos por medio de Moisés, pero el faraón fue endureciendo su corazón. Y entonces Dios les pide que celebren esta cena, después de la cual se va a dar la gran salida de Egipto. Muy bien, miremos esto qué significa para nuestra vida. En primer lugar, muchas veces Dios nos va mostrando claramente su voluntad, pero nosotros sencillamente por nuestros propios intereses, por nuestras propias búsquedas, por el deseo de poder o de reconocimiento, simplemente dejamos de lado lo que es la voluntad de Dios y tratamos de vivir de otras maneras. Y esto fue lo que le pasó al faraón. Segundo elemento fundamental, el hecho de la salida de Egipto realmente es muy importante, no por los signos y prodigios, que de hecho es muy probable que sean más literarios que de otro tipo, de hecho el estudio histórico así nos lo muestra, sino que tenemos que señalar que es un hecho muy importante porque se convierte en el acontecimiento por medio del cual empezamos a comprender más claramente lo que es la voluntad de Dios para nosotros, para el pueblo de Israel, y esa voluntad justamente va a ser la que van a reflejarse en los anuncios de los profetas y especialmente en la denuncia de los profetas preexílicos en la edad de oro de la profecía. ¿Y cuál es esa voluntad? Que Dios no quiere para nada ni la opresión, ni la esclavitud, ni la injusticia social. Es decir, que Dios realmente lo que quiere es la promoción de la dignidad humana. No está bien esclavizar, no está bien utilizar a otro para nuestros fines, no está bien generar marginalidad, no está bien generar pobreza, y estos sistemas de real esclavitud son los que realmente terminan siendo las estructuras de pecado y son los que realmente terminan siendo perversos ante lo que Dios quiere. Bien, hoy vivimos en un mundo y en una realidad como Colombia en donde lastimosamente se sigue viendo estos modelos de injusticia. No quiero centrarme solo en el tema político-económico, en donde es claro que tenemos cómo por medio de las políticas se favorecen a los que más tienen y se sigue golpeando cada vez a los que menos tienen y se genera cada vez una brecha mayor en la sociedad e incluso hoy en día se golpea más a la clase media que a cualquier otra para sostener y subsidiar prácticamente a las otras dos. Entonces, pues estos nuevos modelos realmente no corresponden a lo que Dios quiere. Segundo, una corrupción impresionante en donde lastimosamente se aprovechan de los recursos que se tienen para, digamos, el gasto del Estado y se convierte en el dinero para unos pocos, ya sea de manera completamente ilegal o ya sea con políticas amañadas, como ocurre con los salarios de los congresistas, como ocurre con los beneficios a las empresas, como ocurre con sistemas y economías de escala, de cascada, que realmente lo único que hacen es generar mayor y mayor y mayor pobreza, como ocurrió por ejemplo con el tema de agroingreso seguro. Pero también es muy importante que en nuestra vida personal analicemos si no estamos generando con nuestras acciones otros tipos, por ejemplo, de esclavitud.
en nuestras relaciones emocionales, cuando está el tema de la posesión del dominio, en las relaciones de familia, cuando buscamos que todo gire en torno a nosotros, cuando tenemos la posibilidad de tener empleados y muchas veces vulneramos sus derechos, nada más en cosas tan sencillas como el trato justo, como cosas cotidianas y sencillas, o nada más en sus derechos fundamentales, arrancando porque si tenemos, por ejemplo, alguien que nos colabore con el aseo de la casa, estamos siendo justos con el salario, con el horario, con el pago de las horas extras, con el pago de lo que implica el tema legal. Es decir, tenemos que empezar nosotros en nuestras relaciones. Eh, También hay nuevas formas de esclavitud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema del consumismo, hasta dónde nos estamos haciendo esclavos de una sociedad que nos está vendiendo un modelo, una estructura de vida que no se tiene relación con el proyecto de Dios. Entonces es muy importante que miremos en nuestra vida personal, familiar, laboral y de país, cuáles son esas realidades que siguen generando marginalidad, injusticia, opresión y que siguen atentando contra la dignidad humana. No podemos seguir yendo a la Eucaristía, no podemos seguir rezando todos los días el rosario y tratando mal a los que nos rodean y pagando salarios que no son y defendiendo los sistemas corruptos. Y eso es completamente contradictorio con la fe. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 1 y siguientes, se nos presenta un texto muy interesante. Se encuentran los discípulos de Jesús cortando unas espigas en día sábado y esto enfurece a los maestros de la ley que estaban muy centrados en todo lo que tiene que ver con la ley, con la observancia de las normas, porque lastimosamente la voluntad de Dios en un momento se convirtió simplemente en leyes y en leyes restrictivas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello para poderte mantener puro. Y desde ahí vivían la fe. Y viene un mensaje contundente de Jesús para todos nosotros. Misericordia quiero y no sacrificios. Esa es la voluntad de Dios revelada en Jesús. Hay gente que todavía se pregunta, pero ¿por qué habla del perdón? ¿Pero por qué habla de la reconciliación? ¿Pero por qué habla de la paz? ¿Pero por qué hablamos de esas realidades? Pues simplemente porque la voluntad de Dios revelada en Jesucristo es ante todo la misericordia. Es decir, no podemos juzgar a los demás, sino que tenemos es que tratar de elevar a los demás, de dignificar a los demás y de colaborar en la transformación de los demás. No somos jueces ni podemos pedir una justicia pensada solamente desde la manera humana retributiva. El que tenga pecado que tire la primera piedra. Tenemos que reconocernos todos hermanos, hijos de Dios y también hermanos lastimosamente, pero realmente en esa realidad que es la realidad de pecado de finitud que a todos nos caracteriza. Llamados sí a la salvación, llamados sí a la plenitud, llamados sí a trascender, llamados sí a transformarnos y por ende tenemos que ayudarnos y apoyarnos en ese proceso de crecimiento y transformación. Les habló Iván Vaquero, soy licenciado de Teología en la Pontificia Universidad Javeriana y docente de el programa bíblico pastoral y coordinador académico en la Escuela de Evangelización Minuto de Dios Santa Isabel, en donde los esperamos para que por favor se acerquen a continuar con sus procesos formativos, a tomar muchos cursos. Vamos a tener una oferta muy interesante este semestre y también a realizar sus donaciones porque necesitamos de tu apoyo. También soy docente de ética profesional en la Corporación Educativa Indoamericana. Dios les bendiga. Muchas gracias.